Buenas tardes, chicos. ¿Pueden ver la presentación? Sí, licenciado, se ve. Ok, gracias. Bueno, agradecerles primero por su predisposición para cambiar una cita más tarde. Puedo postergar. En ese sentido, vamos a adelantar la clase. Hoy vamos a ver otro método. Este método es muy popular, es sencillo de poder aplicar. ¿Cuáles son los indicadores, ratios o índices financieros? En realidad, esta herramienta es bastante utilizada no solamente en la parte financiera, sino también en la parte productiva, en la parte de rendimientos. Es decir, se puede aplicar indicadores de toda naturaleza, ¿no? Hay indicadores de impacto, hay indicadores de resultado, hay indicadores de productividad, hay indicadores de eficiencia, hay indicadores de gestión, indicadores estratégicos, etcétera, etcétera. Hay un mundo de indicadores. Nosotros nos vamos a jalar al mundo de la parte financiera. Ventajas, como ustedes pueden observar, son sencillas de ser construidos los indicadores, no hay nada del otro mundo. Lo interesante es que podamos desprender de la relación, de la división de un indicador, porque un indicador básicamente es un número, una fracción que tiene un numerador y un denominador. Si nosotros estamos relacionando en el numerador y un denominador dos informaciones, dos variables de las cuales podemos sacar una tercera, pues el significado, la interpretación es básicamente de carácter intuitivo. La mayor parte de los indicadores financieros están medidos en al tanto por uno o al tanto por ciento. Pues en la medida que vayamos desarrollando, yo les voy a ir diciendo qué indicador se lo expresa al tanto por uno o al tanto por ciento. Pero lo importante es de que esta es una herramienta súper sencilla. Es una herramienta que ustedes mismos pueden generar sus propios indicadores siempre y cuando el resultado tenga alguna lógica, una racionalidad. O sea, no está cerrado. Por eso es que en los textos podrán ustedes ver algunos textos que coinciden con ciertos indicadores y otros textos que todavía añaden otro tipo de indicadores distintos a otro autor. Desventajas como es un sistema de información que es generado a través de variables. Si ustedes manipulan la información, obviamente los indicadores también van a ser objeto de manipulación sus resultados. Por eso es que también hay que tener mucho cuidado para poder tomar con pinzas la interpretación, verificar a una empresa solo por la calificación. El conjunto de indicadores, el conjunto de información, considerar la fiebre que tengan únicamente, determine cuál es la enfermedad que ustedes tienen. Tienen que ver el conjunto de datos con los que cuentan. ¿Estamos bien en cuanto al sonido, chicos? Sí, licenciado, se escucha entrecortado. Ok, vamos a tratarlo de hacer lo más pausado posible. De agrupar, es mal de agrupar los indicadores.
Yo me tomé la molestia de ver muchos textos y ver un poco de la experiencia que tengo y ver de qué manera es más lógica agrupar los indicadores. Entonces, lo que vamos a ver es una agrupación de indicadores alrededor de indicadores de liquidez. Vamos a ver indicadores relacionados a la actividad, indicadores que nos midan la rentabilidad empresa y algunos indicadores relativos al mercado. ¿Ok? Entonces, uno por uno vamos a ir viendo, no se preocupen, no necesitan estar copiando. Vamos a ver uno por uno cuál es el significado de cada uno de estos indicadores, pero lo vamos a agrupar de esta manera. Vamos con indicadores que nos miden el grado de liquidez y de solvencia. Este primer indicador que vamos a ver tiene mucho que ver con un concepto que ya lo hemos visto hace rato, que es el capital neto de trabajo. Si se acuerdan, el capital neto de trabajo nosotros habíamos determinado como la resta entre el activo corriente menos el pasivo corriente. El resultado del capital neto de trabajo va a dar en unidades monetarias, ¿no? Porque estamos restando todo el activo de corto plazo, que está expresado en plata, menos el pasivo de corto plazo, que también está expresado en plata. Entonces, si restamos dos variables que están expresadas en unidades monetarias, el resultado va a dar una cantidad de dinero, que en este caso le estamos llamando capital neto de trabajo. Ahora, el primer grado de liquidez que puede ser medido para una empresa, le vamos a llamar el índice de capital de trabajo o el índice de liquidez corriente. ¿Cómo está construido? Solo tienen que dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente. Pero su resultado no me lo van a multiplicar por 100%. La interpretación que me van a dejar es al tanto por 1. ¿De acuerdo? No me multipliquen al 100%. Déjenlo al tanto por 1. Si ustedes están dividiendo el total del activo corriente sobre el total del pasivo corriente, lo que les está midiendo es cuántos activos de corto plazo tiene la empresa para cubrir sus deudas de corto. Se la hace al tanto por 1, significa es cuántos pesos de corto plazo para cubrir un peso de deuda de corto plazo. ¿Cuán bien o cuán mal estamos? Necesitamos determinar los referentes. Por ejemplo, si ustedes van, no sé, pues me imagino a una fiesta, lo primero que harán obviamente será bañarse y por supuesto después peinarse y arreglarse. Pero antes de salir a la calle, antes de decir que ya están arreglados, lo mínimo que van a hacer es buscar un espejo para mirarse, ¿no es cierto? Para mirarse, para ver si están bien o mal arreglados. Pero cuando se miran, ustedes en su cabeza tienen un prototipo de imagen que determina la decisión de saber si están bien o están mal arreglados. Ahora, ¿cuál es esa imagen que ustedes quieren llegar? Tienen en su cabeza la imagen de bonito, digamos. La pinta de rockero, la pinta de un
de una persona con un tremendo afro y esa es la manera en que se sienten bien, o necesitan ponerse cosas en el rostro, metales, que les cuelguen cosas, y para eso es, recién ustedes estarían contentos y decir que están bien, o tienen que salir con la pinta parecida a la de Brad Pitt o de una Angelina Jolie o cualquier otro artista que se puedan imaginar. No sé, pero lo interesante es que ustedes tienen en su cabeza un prototipo de lo que piensan que está bonito o está feo. Y en función a eso, deciden si se ven bien o se ven mal. Cosa que para otra persona, para su vecino o para su amigo, puede ser totalmente desfachatado, es decir, para él le parece horrible. Pero bueno, en las empresas es exactamente lo mismo. No es suficiente sacar el indicador. El indicador debe tener determinado en forma previa cuál va a ser su parámetro de comparación. Entonces, en los textos ustedes pueden encontrar, por ejemplo, valores referenciales de cada uno de estos indicadores. Es decir, cuál es la tendencia de la mayor parte de las empresas en un determinado indicador. Pero hacerlo así nos resulta a veces demasiado real. ¿Por qué? Porque no es lo mismo medir un indicador para un banco. Si hablamos de la liquidez corriente, no es lo mismo hablar de la liquidez corriente de un banco que la liquidez corriente de una empresa consultora, ¿no? Que hace servicios de productos de administración. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el banco, como trabaja con dinero, pues tiene que tener un altísimo nivel de liquidez. En cambio, una consultora que no tiene muchas obligaciones que pagar, pues el nivel de liquidez también será mucho más reducido. Entonces, ¿qué es lo más aconsejable en la realidad? Es que ustedes busquen indicadores, si van a buscar afuera de la empresa indicadores, que pertenezcan al sector. Entonces, saquen indicadores de la banca, saquen indicadores del sector de seguros, saquen indicadores de la industria textilera, saquen indicadores de los hoteles, saquen indicadores de empresas de servicios. Entonces, ya el sector tiene sus propios indicadores, entonces es mucho más real considerar cuáles son sus valores óptimos de cada sector y con eso comparar. En ausencia de ese tipo de información, otra forma de poder establecer parámetros referentes es comparar el indicador de la empresa con los indicadores del mejor año que haya tenido la empresa. O sea, si supongamos que nosotros no contamos con la información de otras empresas ni del sector, entonces busquemos dentro de la historia de la empresa cuál ha sido el mejor año. Y contra ese año comparamos los indicadores. O pueden sacar también un promedio de resultados de los últimos 5 o 10 años, es decir, vamos a comparar los resultados de la gestión 2021 frente a los indicadores, al promedio de los indicadores que hemos sacado los 5 años anteriores, del año 2016 al año 2020. No sé. Pero lo clave es contar con ese parámetro de referencia. Repito una vez más. Cuando yo les digo, acaban de dar su examen, su primer examen parcial, y le digo a la señorita fulana de tal, señorita, su examen tiene una calificación de 60. Yo no le estoy diciendo de manera alguna si está aprobada o reprobada. Ustedes dirán, pero la calificación en la carrera es 51. Puede ser, pero lo que pasa es que nosotros no estamos pasando clases de pregrado y estamos en unas clases de posgrado, entonces la valoración es distinta. Entonces, si yo no les digo cuál es el parámetro de referencia para decir quién ha aprobado y quién ha reprobado, el darles la nota por sí sola no les dice absolutamente nada. En cambio, si yo les digo, la nota de aprobación es 65 puntos, ahí está el parámetro de referencia. Si ustedes tienen nota de 60, pues saben que están reprobados, ¿no? Entonces, de la misma manera, chicos, quiero que me entiendan. Usar indicadores para el diagnóstico deben traer por detrás una batería de valores
referentes que nos permitan calificar cuán bien o cuán mal estamos en relación a esos referentes. Entonces, en ese sentido, cuando estamos abordando el primer indicador de liquidez corriente, muchos textos se antojan en decir que el resultado debería ser alrededor de 2. ¿Qué significa 2? Que deberíamos tener 2 pesos de activos corrientes para cubrir 1 peso de deuda de corto plazo. Empresas que estén por encima de 2, diríamos que tiene demasiada liquidez. Tienen demasiados tienen un exceso de activos líquidos. Y valores menores a 2, diríamos que la empresa está con problemas en cuanto al grado de liquidez. Pero una vez más, les digo que estos valores que dicen algunos textos son relativos. Entonces, yo les aconsejo, busquen indicadores propios para el contexto donde ustedes trabajan. Si pueden encontrar indicadores para Bolivia, mucho mejor, porque su empresa está en Bolivia, y si su empresa está en el exterior, buscarán indicadores en el exterior, y así sucesivamente. Pero como ustedes pueden ver, la construcción del indicador es súper fácil. Un numerador, un denominador y una interpretación. En este caso, estamos tratando de medir un indicador relativo a la liquidez. Pero como parte del activo corriente, ahí adentro, ¿qué están? Están los activos disponibles, están los activos exigibles, están los activos realizables, están los diferidos. Muchos autores, muchos críticos dicen, medir así el grado de liquidez está demasiado errado. ¿Por qué? Porque en el inventario tenemos un mundo de cosas que a veces no valen nada. En cuentas por cobrar tenemos un mundo de deudas que también no valen nada, porque el grado de la posibilidad de recuperar esas deudas es muy baja. Entonces, ante ese mundo de críticas, que tienen razón, dicen, entonces vamos a generar un segundo grado de liquidez. Un segundo grado de liquidez donde ahora dejamos de tomar en cuenta una de las cuentas más pesadas, que es el tema de los almacenes, los inventarios. Este segundo grado de liquidez se lo denomina, se lo conoce con el nombre del ratio de la prueba ácida o del índice de la prueba ácida, donde al total del activo corriente le quitamos todos los inventarios. No importa si son inventarios de productos terminados, de productos en proceso, de materias primas, le quitamos todos los inventarios. Y volvemos a dividir entre el pasivo corriente. Lógicamente, el resultado les va a dar un número menor al anterior. Claro, porque ahora el numerador ha reducido. La interpretación viene a ser la misma, porque ahora estamos midiendo en qué forma la empresa tiene activos disponibles o efectivo y tiene créditos por cobrar para cubrir con eso 1 peso de deuda de corto plazo. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente tomar activos disponibles y los activos exigibles y medir con esos recursos de qué manera podemos llegar a cubrir cada peso de deuda que tenemos de corto plazo. En los textos van a encontrar que esto debería estar alrededor, su resultado debería estar alrededor de 1, ¿no? Entonces, valores menores a 1 nos dirían que la empresa tendría dificultades de liquidez. Y valores encima de 1 nos estaríamos hablando de excesos en cuanto a los activos. Pero repito, estos son valores que hay que sensibilizar conforme a la empresa de la cual se trate, ¿no? Porque no podríamos ser tan tajantes y decir, si saca 1 exacto, está muy bien la empresa. Pero ¿qué pasa si hemos sacado 0.98? 0.98 está muy cercano a 1, pero 0.98 es menor de 1.
Entonces hay que ver con pinzas, hay que relativizar un poco los resultados. No son tan absolutos. Ni tampoco, si la empresa saca 1.05, decir 1.05 es mayor a 1, entonces la empresa tiene exceso de liquidez. No es tanto así, ¿no? Son valores que tienen que estar alrededor o próximos de este valor óptimo, pero no tienen que ser sí o sí exactamente el mismo valor. Bueno, pero a este segundo grado de liquidez igual siguen las críticas, porque dice, ustedes están tomando el activo disponible y el activo exigible. Pero en el activo exigible hay un mundo de deudores, hay clientes que probablemente jamás les van a poder cobrar a ustedes. Pero sigue figurando en libros contables la deuda. Entonces, no es una fiel reflejo de la liquidez el considerar estos activos exigibles. En ese sentido, aparece en acción, entonces, un tercer nivel de liquidez, que es mucho más exigente, y hablamos del índice de alta liquidez. Donde en este índice de alta liquidez solo consideramos en el numerador, arriba, el activo disponible. O sea, cuentas constituidas por caja, bancos e inversiones temporales. Y lo dividimos otra vez sobre el pasivo corriente. Obviamente este resultado es mucho menor que el segundo y mucho menos que el primer nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque el numerador lo estamos reduciendo cada vez más. Por lo tanto, el cociente, es decir, el resultado de la división, es cada vez más chico. Pero lo importante es que en este tercer nivel de liquidez estamos siendo súper exigentes porque solamente estamos tomando en cuenta la cantidad de billetes y monedas que tiene la empresa para cubrir un peso de deuda de corto plazo. Entonces, los autores suelen decir que a este nivel el resultado debería estar próximo a los 0,5, es decir, tener 50 centavos de activos disponibles para lograr cubrir un peso de deuda de corto plazo. Valores menores a los 50 centavos, problemas de liquidez. Valores un poquito mayores de los 5, tendríamos excesos de liquidez. Recuerden que cuando estamos hablando de la liquidez y solvencia, chicos, de ninguna manera una empresa puede decir que es correctamente administrada, haciendo que sus cuentas de caja y banco suban de manera enorme. Es importante tener liquidez, sin lugar a dudas. ¿Sin plata podemos hacer algo? Sí, podemos hacer, pero más poco y más lento. ¿Con plata podemos hacer más cosas? Sí. ¿Con plata podemos hacer las cosas más rápidas? Sí. Pero no por eso la liquidez es el fin último de las empresas. Porque tener demasiada plata en caja y bancos es también un síntoma que la empresa no es eficiente al manejar su dinero. Porque el dinero lo tenemos que hacer trabajar, el dinero lo tenemos que invertir. ¿Para qué? Para que genere más dinero. Entonces, hacer dormir la plata en las cuentas corrientes ni nada más no es un buen síntoma de la salud financiera de una empresa. Alguien podría decirme, sí, pero podríamos dejar esa plata en la cuenta de ahorro. Sí, podrían ganar algunos pesos por concepto de interés, pero la empresa no ha sido pues creada para vivir de los intereses de sus cajas de ahorro. No es el fin de la empresa. Si ustedes han creado una empresa para vender zapatos, tienen que invertir en todos aquellos activos que les permita tener manufactura de zapatos, fabricar más cantidad de zapatos, más modelos, más mercados, crecer. Y ese es su fin. Entonces la inversión tiene que ir en ese sentido. No me digan que van a invertir en activos, en bonos, van a comprar otras cosas. Podrán hacerlo,
pero de manera coyuntural. Pero no puede ser que la mayor parte de sus recursos esté destinado para otro tipo de inversiones que no sea fabricar zapatos. ¿Entienden? Ok. ¿Vamos bien? Si alguien tiene una pregunta de los indicadores, me la dice. Podemos reiterar la explicación o dar ejemplos adicionales. Después que veamos todas las fórmulas de los indicadores, recién vamos a aplicar a los balances que tenemos y sacar los indicadores financieros. Ahorita solamente estamos haciendo una explicación teórica conceptual. Después vamos a aplicar cada una de estas operaciones a la información con la que estamos trabajando. Vamos a ver un segundo grupo muy importante de indicadores. Este grupo de indicadores mide la rentabilidad. La primera rentabilidad que vamos a ver es la que se llama la rentabilidad de los propietarios. Esta rentabilidad es comúnmente conocida en los textos en inglés como el famoso ROE. ROE porque son la abreviación de la rentabilidad sobre el patrimonio neto. Rentabilidad, ¿cómo se dice en inglés? Ustedes deben saber. ¿Cómo se dice? Vamos, no me obliguen otra vez a preguntar uno por uno y a tener que estar viendo quiénes están en clases o no. Alguien debe saber inglés. Vamos. ¿Qué es el ROE? Cost effectiveness. Cost effectiveness. ¿Nada? Licenciado, rentabilidad como tal en inglés sería rentability. ¿Ya? La O. Eso sí ya no sabría. Bueno, lo voy a investigar. ¿Qué es OGE? Profitability. La O es over en inglés, ¿no? Y la E es equity. Porque equity significa en inglés patrimonio neto. La plata propia de la empresa. Entonces, yo se los pongo acá en inglés, no con el afán de confundirles y decir, a ver, vamos a hacer la materia en inglés. No. Lo que pasa es que la mejor literatura, como siempre les digo a mis alumnos en materia de finanzas, la literatura más moderna, los modelos financieros que vienen a veces enlatados, vienen en inglés. Entonces, no puede ser de que un estudiante que lea tenga la oportunidad de trabajar en alguna entidad de cooperación internacional y le digan, oye, ¿cuánto es tu ROE? No tenga ni idea de qué es indicador, de qué le están hablando. Estos indicadores son muy, muy conocidos en todo el mundo. Entonces, no pueden pasar vergüenzas y decir, pucha, no sé, qué, me ha dicho que es ROE, pero ¿qué diablos es el ROE? No sé. No. El ROE está midiendo la rentabilidad sobre la plata propia de la empresa. Entonces, si eso entiende en el título, el indicador cae por su propio peso, la forma de medir. La forma de medir entonces es la utilidad neta que ustedes hayan alcanzado en un año, al cabo de un año, lo dividen entre la plata propia de la empresa. ¿Y qué es la plata propia de la empresa? Es el patrimonio neto. Ahora, si ustedes no tienen utilidad, no pueden sacar rentabilidad. No hay rentabilidades negativas, ¿no? Estos indicadores solamente se sacan en la medida de que haya rentabilidad, que haya utilidad. Entonces, la utilidad neta de gestión ya saben de dónde sale. Viene del estado de resultados. Lo dividen la utilidad neta de gestión entre el patrimonio neto de la empresa y a este sí me lo pueden multiplicar por 100%. Si quieren. Y si no, pueden hacer la interpretación al tanto por uno. Por ejemplo, si no le multiplicamos por 100%, diríamos, tantos pesos
de utilidad obtenemos por cada peso de recursos propios que invertimos. Y si multiplico por 100%, diría, por cada 100 pesos que nosotros invertimos en nuestra empresa, tantos pesos ganamos. Entonces, el cociente de este índice nos está diciendo, en pocas palabras, cuál es la habilidad que tiene una empresa para poder obtener ganancias en base al capital invertido, pero con recursos propios, nada más, con los recursos del accionista, con los recursos de los propietarios. Obviamente, este indicador, a medida que pase el tiempo, debe apuntar a que cada vez sea mayor, ¿no? Porque la eficiencia, la manera en que se trabaja en la empresa, el mayor posicionamiento en el mercado debería llevar a una lógica que, a no ser que pase algo extraordinario, las empresas, año que pasan, deberían tener mayores niveles de ganancia cada año y sacar una mayor rentabilidad sobre la plata propia. ¿Ok? Entonces, primer indicador de rentabilidad. Segundo indicador. Este es el indicador que mide la rentabilidad sobre el total de inversión realizada sobre la empresa. Repito, mide la rentabilidad que alcanza el total de la inversión realizada por la empresa. Este indicador tiene en inglés dos formas de ser abreviado. Este indicador lo van a encontrar en muchos textos con el nombre de ROI o con el nombre de ROA. Entonces, ya sabemos qué es la R en inglés, es rentabilidad, ya sabemos qué es la O, está diciendo sobre, y la I significa inversión. Inversión en inglés empieza con I. Y cuando en algunos textos ustedes encuentran el nombre de ROA, les está diciendo lo mismo. Están determinando la rentabilidad sobre los activos. Y activos en inglés es asset. O sea, empieza con A y de ahí viene su nombre. Entonces, nosotros ya hemos machacado desde el principio de nuestras clases. ¿Qué es el activo? La suma de bienes y derechos que tienen acumulado una empresa a una determinada fecha. ¿Qué es el activo? Es el total de la inversión acumulada por la empresa a una determinada fecha. Entonces, decir total del activo es igual a decir el total de inversión acumulada. ¿Entienden? Es lo mismo. No me cuidado que estén cayendo en la pregunta de decir, como alguna vez se me ocurrió hacer, saque el ROI y saque el ROA y me han sacado dos números. ¿De dónde? No tengo la menor idea, pero les he preguntado lo mismo. La manera de construir es obvia. Agarran otra vez la utilidad neta de gestión, pero ya no dividen entre la plata propia, dividen entre el total de la inversión. ¿Qué significa eso? Entre el total del activo, tanto de corto como de largo plazo. Y la interpretación igual la pueden hacer en relación al tanto por uno o al tanto por 100. Al tanto por uno dirán, por cada peso que la empresa invierte, con recursos propios y ajenos, obviamente, tanto de ganancia se alcanza en la empresa. O por cada 100 pesos que la empresa invierte, tantos pesos de ganancia obtiene. Entonces acá lo que estamos midiendo es cuánto de provecho le sacamos al total de la inversión que hace la empresa. En cambio, en el anterior indicador era el provecho que le sacamos a la plata propia nada más, a la plata de los socios, a la plata de los accionistas, de los propietarios. En este caso estamos hablando al total de la inversión. La lógica también es que en el transcurso del tiempo,
este indicador cada vez vaya subiendo, ¿no? Porque implicaría que cada vez le estamos sacando un mejor o un mayor provecho a los activos. Este indicador tiene dos maneras de ser mejorado. Una manera es que ustedes logren una mayor utilidad cada año, ¿no ve? Y la utilidad que ustedes ya saben, sale de la resta entre ingresos menos costos y gastos. Entonces, si saben que sale de la resta de costos y gastos la utilidad neta, entonces ahí tienen para mejorar. O mejoran los ingresos o reducen los gastos. Pero el tema es que es una línea donde este indicador de rentabilidad puedes mejorar. ¿Cómo? Subiendo la utilidad. Y la otra forma de mejorar el indicador es reducir los activos, pero reducir activos no implica desprenderse de la inversión, dejar de invertir. ¿Cómo podemos bajar los activos? Si ustedes me dicen, ¿podemos bajar los activos cobrando nuestras deudas? No, porque al cobrar una deuda, baja cuentas por cobrar, pero sube activos disponibles, ¿no ve? O me pueden decir, pero vendiendo más de nuestros inventarios, entonces bajan inventarios y si lo vendemos al contado, suben los activos disponibles. Para poder reducir los activos, lo que tienen que hacer es analizar y ver qué activos son improductivos en la empresa. Es decir, que no están siendo aprovechados, no están generando nada, pero tienen un valor. A ver, apuntemos a qué. Puede ser que nuestra empresa tenga unos almacenes que los tiene vacíos, no los está utilizando. Esos almacenes tienen un valor, están como parte del activo fijo. Entonces, al estar haciendo bulto dentro de mi total del activo, me está reduciendo mi rentabilidad que podría alcanzar. Una manera es, si esos almacenes no los vamos a utilizar y tenemos una interesante propuesta de compra, venderlos, ¿no? Al vender, obviamente, lo que va a pasar es que se reduce en el activo fijo y va a subir otra vez el activo disponible. Eso no me va a ayudar. Una forma, por ejemplo, de hacer eso sería de que esos almacenes, si no los puedo alquilar, que sería darles un fin productivo, puede ser que no esté utilizando yo, pero los puedo dar en alquiler. Y con eso estoy generando ingresos, entonces están produciendo algo, ¿no? Entonces, una interesante manera, por ejemplo, de poder utilizar esos recursos es darlos a una empresa titularizadora. Es decir, dar a un tercero para que administre ese activo de tal manera que ese activo pueda ser objeto de garantía para la emisión de títulos valores o algún mecanismo donde yo no necesariamente voy a perder mi derecho propietario, pero sí me va a permitir trabajar de una manera más productiva el total de los activos, ¿ok? Pero la tendencia es esa. Ustedes deben ver como administradores qué hacen de aquí para adelante para mejorar esta rentabilidad. Cuando estamos haciendo un diagnóstico, lo que estamos sacando es el nivel de rentabilidad actual, pero no significa que deba ser el que quede para siempre, ¿no? Tenemos que mejorar. Vamos con otro nivel de rentabilidad. El llamado índice de rentabilidad neta nos relaciona la utilidad neta de gestión con las ventas netas. Y en pocas palabras, lo que les dice es, si no lo multiplican por 100%, ¿cuántos pesos, o sea, por cada peso que ustedes venden, por cada boliviano de venta que hacen, cuántos centavos de utilidad obtienen? Si me multiplican por 100%, entonces dirán, por cada 100 pesos que vendemos, tantos pesos de utilidad obtenemos, ¿no? Entonces, acá lo que estamos relacionando
son el volumen de ventas con la utilidad. De manera similar, la idea sería que este indicador pueda subir mejorando el nivel de utilidad o mejorando el nivel de ventas, porque en la medida que las ventas sean lo más altas posibles, significa que el cociente, que significa que el resultado va a ser más grande, ¿no? Si lo dividen por un número más grande, que son las ventas netas, al dividir la utilidad por un nivel de ventas más grande, más alto, el resultado va a ser un número mayor. Entonces, este indicador obviamente nos estaría diciendo de qué manera estamos sacando buenos márgenes por cada peso que nosotros logramos vender de nuestros bienes y servicios. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿No hay preguntas? Vamos sonando. Otro nivel de rentabilidad que tiene que ver con el anterior es medir el índice de rentabilidad bruta. O a veces le llaman el margen de utilidad bruta. El margen de utilidad bruta. ¿Cómo encontramos este índice? No es otra cosa que dividir el margen bruto sobre las ventas netas. Acuérdense que el resultado bruto o margen bruto sale de restar las ventas netas menos el costo de ventas. De ahí sale. Entonces, cuando dividimos este resultado bruto o esta utilidad bruta sobre las ventas netas, nos está dando también una medición respecto a la capacidad que tiene una empresa desde un punto de vista inicial. Es decir, acuérdense que el margen bruto todavía va a ser objeto de deducción de los gastos y los costos financieros, etc. Estamos muy arriba todavía, ¿no? Pero no obstante de que este resultado bruto está todavía muy arriba, deberíamos tener un buen margen en relación a las ventas. Es decir, acuérdense, costo de ventas es lo que a nosotros nos ha costado producir o vender un determinado bien, o lo que a nosotros nos ha costado comprar un artículo que luego lo hemos revendido. Entonces, el margen, en pocas palabras, entre su precio que ustedes colocan de su producto frente a lo que les ha costado, ese margen, que no viene a ser la resta entre el precio menos su costo de adquisición o su costo de producción, es el margen bruto. Entonces, la tendencia es de que este margen bruto debería ser lo suficiente grande, debería ser lo suficientemente amplio para que soporte los otros gastos y costos que la empresa va a ir deduciendo después. ¿A dónde voy? Si ustedes tienen un precio de venta de su artículo de 10 pesos y a ustedes les ha costado 9 pesos con 50 centavos, pues es una miseria, están ganando por cada producto. Porque los 50 centavos que tienen de sobra, todavía tienen que deducir todos los costos, todos los gastos que tengan que incurrir en la parte administrativa, en la parte legal, en la parte comercial, en los costos financieros. Entonces es muy reducido el margen. Pero otra cosa será que yo venda a 10 y producir lo que yo vendo simplemente me cueste 2 pesos. Entonces mi margen bruto son 8 pesos. O sea, tengo harta espalda para poder soportar los otros costos y gastos que yo vaya a incurrir, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está midiendo esta rentabilidad. ¿Qué rentabilidad ustedes tienen frente a su precio frente a su costo de producción o a su costo de adquisición? Por eso que nos tiene que preocupar de ser competitivos, de producir al costo más bajo posible, con buena calidad, o de buscar proveedores que nos puedan vender las cosas que revendemos al precio más bajo posible para tener un mayor margen. ¿Ok?
Sigamos. Ahora entramos al tercer grupo, los llamados indicadores de endeudamiento. El indicador de endeudamiento se lo calcula a 3 niveles. Primero vamos a sacar el índice de endeudamiento total, o sea, el total de deuda que tiene una empresa. ¿Qué dividimos? El total de la deuda está reflejado en el total del pasivo, lo que tenemos en el balance general. Agarramos todas las deudas que tiene la empresa, pasivo corriente más pasivo no corriente, y esas deudas las dividimos entre el total del activo. Si queremos, pueden multiplicar por 100%. ¿Qué nos está dando el resultado? ¿Qué nos dice el cociente? Nos está dando el porcentaje, la proporción en que los activos, que es nuestra inversión acumulada, ha sido financiado con recursos externos, con deuda de terceros. Entonces, repito una vez más, si ustedes hacen la división entre el pasivo total, entre el activo total, les está dando qué porcentaje de la inversión hecha por parte de la empresa ha sido financiada con recursos de terceros, ha sido financiada con deuda. Eso es lo que nos está diciendo. Si desde el punto de vista estrictamente financiero, ¿cuál sería lo óptimo? Lo óptimo es que este indicador dé igual a 100% o dé igual a 1. ¿Qué tiene que pasar para que dé ese resultado? Que el total de pasivo sea igual al total del activo. Claro, uno diría, entonces la empresa significaría que está endeudada al 100%. Sí, está endeudada al 100%. Pero eso es un óptimo. ¿Por qué? Porque significaría que una empresa trabaja sin haber aportado un solo peso. Trabaja con pura plata prestada. Y eso es excelente, pues. Eso es excelente, ¿por qué? Porque no tienen un peso de inversión, no tienen la necesidad de tener un peso de inversión. Todos trabajan con plata prestada. Entonces, el riesgo, ¿quién lo asume? Los que me han prestado, no yo. Pero obviamente, eso es un extremo, es un ideal, porque obviamente los terceros, que son proveedores, que son bancos, etcétera, no me van a prestar plata sin ver antes que yo haya aportado algo en mi propia empresa, que yo tenga un capital. Es obvio que me van a pedir mis balances, ¿no? Pero la tendencia es que no es malo vivir con deuda, chicos. No es malo. Lo malo es no hacer un uso adecuado de esa deuda. Si ustedes se prestan plata, previamente deben haber medido en qué van a invertir esa plata y que los frutos de esa plata sean lo suficientemente buenos para pagar intereses y ganar nosotros. Claro, la pena es que cuando se prestan y hacen malos negocios, obviamente van a estar en problemas, pero prestarse no es malo. Si el negocio es bueno, prestarse es excelente, porque estamos apalancando recursos. No porque no tenga plata, sino le saco más provecho a mi plata. O sea, yo puedo tener 1.000.000 de bolivianos en este momento y puedo necesitar invertir en mi empresa el 1.000.000. Pero ¿para qué voy a invertir toda mi plata en una sola empresa? Lo que puedo pedir al banco es prestado otro 1.000.000, con lo cual yo tendría 2.000.000. Entonces, 1.000.000 puedo invertir en una empresa A y otro 1.000.000 en una empresa B. Si yo me encargo de manejar bien las dos empresas, de la propia empresa, de las utilidades de la empresa, van a salir el pago de los costos de intereses. ¿Pero qué he ganado?
yo he duplicado mi capacidad de inversión, porque en vez de invertir en una sola empresa, he invertido en 2 empresas y hice la inversión de 2 millones. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Eso es apalancar recursos. Pero repito, no es malo invertirse. O perdón, no es malo prestarse. No es malo, siempre y cuando sepa manejar. A veces hay una discusión con gente que no sabe finanzas y uno dice, pero tener deudas implica riesgos. Claro, yo no estoy diciendo que no es un riesgo, siempre hay riesgos. Siempre que manejamos plata hay riesgo, pero no por eso es malo prestarse. Una administración de perfil muy prudente, muy antiguo, uno diría, ay, no, pues, yo prefiero no prestarme, aunque sea comer poco, comer una desgracia, pero no prestarme. Claro, si no tienes asegurada una fuente de ingreso o no tienes prestado esa plata para generar más plata, obviamente no puedes hacerlo ello. Pero prestarse, repito, no es malo. En la medida que ustedes saben manejar ese dinero y lo manejan de manera productiva, el dinero va a generar la suficiente cantidad de dinero para pagar sus intereses y devolver su capital. Ok, vamos más allá. Yo les decía que lo óptimo es de que este indicador llegue igual a 1. Claro, ese es el óptimo desde el punto de vista financiero porque sería tener una empresa sin haber invertido nada. Claro, pero en la realidad nos dice es que si tú llegas a 1 o a 100%, estás en quiebra. ¿Por qué? Porque no habrías tenido un solo peso y solamente estás viviendo con plata de terceros. Claro, no es lo último, tampoco es real. ¿Por qué? Porque nadie te va a prestar de manera infinita, sin antes preguntar, sin antes verificar cuán comprometidos están ustedes con su propia empresa. Si el valor de los pasivos son mayor a los activos, ¿qué significa? Que significa que hay un montón de deudas que no están registradas en el mismo balance. Porque acuérdense que la ecuación es que el activo total deba ser igual al pasivo más patrimonio. Si el patrimonio neto es 0, entonces el activo total va a ser igual al pasivo total. Pero si los pasivos son mayores que los activos, significa que hay un montón de contingencias que no están siendo reflejadas en la contabilidad de la empresa. Es decir, que hay deudas que están, en otras palabras, subvaluadas y que hacen que la empresa deba más de lo que figura en su contabilidad. Este indicador de endeudamiento total es posible de dividirlo en 2. Podemos sacar el índice de endeudamiento de corto plazo y el índice de endeudamiento de largo plazo. ¿Cómo sería el índice de endeudamiento de corto plazo? En vez de ponerme pasivo total, solamente me ponen pasivo corriente. ¿Ok? Entonces agarran pasivo corriente y lo dividen entre el total del activo. ¿Qué quiere decir eso? Significa el porcentaje de la inversión que tiene la empresa que ha sido financiada con recursos de terceros a corto plazo. Y si arriba en el numerador me ponen pasivo no corriente, estamos calculando el índice de endeudamiento de largo plazo. ¿Qué significa su cociente? Significaría el porcentaje de activos y porcentaje de la inversión que tiene la empresa que ha sido financiada con recursos de terceros de largo plazo. La suma del índice de endeudamiento de corto plazo más el índice de endeudamiento de largo plazo debe dar igual al índice de endeudamiento total. Repito una vez más. El índice de endeudamiento total es igual al índice de endeudamiento de corto plazo
más el índice de endeudamiento de largo plazo. ¿De acuerdo? En pocas palabras, si yo les digo el índice de endeudamiento de corto plazo es 30%, lo que falta para llegar a 100, saben que es el índice de endeudamiento de largo plazo, ¿no? Por simple diferencia. Bien. Entonces, esa es la manera en que ustedes pueden desdoblar este endeudamiento total en otros dos indicadores que nos midan el endeudamiento de corto y de largo plazo. Ahora, si con este indicador estamos sacando qué parte de nuestros activos, qué parte de la inversión que tiene la empresa ha sido financiada con recursos propios, la otra parte que falta, ¿con qué recursos habrá sido financiado? Sí o sí habrá sido con recursos propios. Entonces, entra en acción el siguiente indicador, el índice de participación de los propietarios, que nos divide, en este caso, el patrimonio neto entre el total del activo. Entonces, este resultado les está diciendo qué porcentaje de los activos han sido financiados con plata propia. Este porcentaje más el porcentaje de endeudamiento, ¿cuánto es su resultado? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es el resultado de la suma de estos dos indicadores? El endeudamiento total y el índice de participación de los propietarios. Vamos, ¿quién me dice? A ver, ¿con cuánta gente tenemos? Pues que nadie contesta. Tenemos 104 personas y nadie me contesta. ¿Qué pasa? A ver, señor Gabriel Zapata, John Gabriel Zapata. Prenda su micrófono y contéstame. Señor John Gabriel Zapata, ¿se encuentra en clases o no? Sí, licenciado. John, ¿cuánto es el resultado de la sumatoria de los dos indicadores? Mm, eh, 100% licenciado, creo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mm, A ver, Maribel, tú estás creo con problemas con tu micrófono, pero ok, he visto tus resultados. Le voy a preguntar a Karen Alberto Patti. O la señorita Karen Vera Laime, a ver. Karen Vera Laime, 100%. Claro, es obvio el resultado. ¿Por qué? Porque es obvio. Porque la inversión solo puede ser financiada en las empresas con fines de lucro de dos maneras. Eso ya lo hemos visto en el balance. O lo financiamos con plata prestada o con plata propia. Nada más, porque no podemos financiarnos con donaciones, porque debe haber alguna excepción por ahí, pero lo usual es que nadie regala plata a una empresa con fines de lucro, ¿me entiende? Hay donaciones, pero para fines no lucrativos, fundaciones, ONGs, ese tipo de empresas. Pero para empresas con fines de lucro, solo tienen dos fuentes de financiamiento. O se prestan o ponen plata propia, nada más. Entonces, estos dos indicadores que estamos acabando de ver, justamente nos están midiendo qué porcentaje te has prestado y el porcentaje de plata propia que has puesto. Los dos siempre deben dar el 100%. En otras palabras, si yo les digo, el índice de participación de los propietarios es 35%, automáticamente sé el otro indicador, el grado de endeudamiento total. Si la participación de los propietarios es 35%,
entonces el otro indicador de endeudamiento será el 65%. Así de sencillo. Por eso se dice que este indicador o los dos indicadores se complementan, porque los dos nos tienen que dar 100%. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay otro índice. ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen, me lo dicen. Hay otro índice que podemos ahora calcular relacionando la deuda con la plata propia. Estamos diciendo, ahora vamos a dividir el total del pasivo con el total de patrimonio neto. Entonces, este indicador nos está diciendo cuál es mi capacidad de aportar, de apalancar plata, de buscar plata de terceros. ¿Por qué? Porque si hacemos la interpretación al tanto por uno, abajo que está el patrimonio neto y arriba que está la deuda, ¿no ve? Entonces decimos, si la empresa, el dueño de la empresa pone un peso, ¿cuántos pesos logra prestarse de otros? O si hacemos la interpretación al tanto por ciento. Si el dueño de la empresa pone 100 pesos, ¿cuántos pesos logra prestarse de terceros? Entonces, lo que nos está dando es una relación de la plata propia frente a la plata prestada. Lo ideal es que el patrimonio sea más chico que el pasivo, porque eso implicaría de que están apalancando dinero, están trayendo dinero de afuera y están corriendo más riesgo los acreedores, las entidades financieras que me prestan que yo. O sea, le estoy sacando más provecho a mi dinero. Si es igual a 1, significa que 50% ha sido invertido en la empresa con plata propia y 50% con plata ajena. Si este indicador llega a dar igual a 1, ¿no? Si es menor a 1, significa que tenemos más plata propia que plata ajena. Y si es más a 1, si es mayor a 1, significa que tenemos más de deuda y menos de plata propia. Como lo repito, lo ideal sería que este indicador siempre esté por encima de 1. ¿Por qué? Pues significaría que estoy trayendo plata ajena a mi empresa para hacerla trabajar y me estoy financiando con recursos de terceros. No se olviden que en el pasivo, más adelante con los que aprueben, ya veremos en su momento Finanzas 3, vamos a ver ahí, vamos a aprender cuánto es el costo de capital de cada fuente de financiamiento, ¿no? Y ahí vamos a ver de manera objetiva que trabajar con la plata propia es más caro que trabajar con la plata ajena. Escuchen lo que les estoy diciendo. Los 100 pesos que da el dueño es más caro para la empresa que trabajar con 100 pesos prestados de otro. ¿Por qué? Porque el dueño va a exigir a la empresa por esos 100 pesos que está invirtiendo un mayor precio de su dinero, un mayor costo de capital. En cambio, el tercero me va a exigir menos. Esto lo vamos a ver más adelante cuando aprendan más de finanzas, quieran aprender algunas otras cosas interesantes como las que vemos en Finanzas 3. ¿Ok? Perfecto. Otro índice bien interesante de conocerlo es el índice de financiamiento de los activos fijos. ¿Por qué? Una empresa, ¿con qué trabaja? ¿Con qué tipo de inversión trabaja? Esencialmente con su inversión de largo plazo, es decir, sus activos fijos. ¿Qué están los activos fijos? Está la computadora, está su escritorio, está el edificio, la oficina donde trabaja, está el vehículo, etc. Con eso produce. ¿No ve? Con los activos fijos son los que producimos.
Entonces, este indicador lo que se pregunta es, oye, los activos con los que tú produces, con los que generas ingresos todos los días, ¿con qué plata los has comprado? Entonces, para contestar la pregunta, lo que hacen es dividir el total de los recursos propios, que es el patrimonio neto, entre el total del activo. Si el numerador, si el resultado me da un número mayor a 1 o más del 100%, como quieran, significa que los recursos propios han sido suficientemente grandes para comprar todos los activos. Entonces, en ese caso, estamos diciendo que la empresa tiene un bajo nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque los activos con los que produce no están comprometidos con nadie, no están hipotecados, no están endeudados. Es como preguntarle al taxista, a ver, ¿con qué produces la plata todos los días? El taxista va a decir, pues con mi taxi, con mi auto. Entonces la pregunta es, ¿con qué plata te has comprado el auto? Si se lo compró con la plata propia, significa que no tiene deudas. Entonces no tiene ningún riesgo que nadie se lo quite el auto. Entonces tiene un bajo nivel de riesgo. El problema es que si cuando ustedes hacen la relación no sacan un resultado mayor a 1 o mayor al 100%, significa que han tenido que prestarse plata. Entonces, en ese caso, a este indicador van a tener que aumentarme en el numerador, ¿qué? Dirán más pasivo no corriente, que es la deuda de largo plazo. Y vuelven a hacer la división. Arriba ponen patrimonio neto más pasivo no corriente, dividido entre el total activo. Entonces, el índice de financiamiento de los activos fijos, cuando no es igual a 1 en este primer nivel, entramos a considerar la deuda de largo plazo. Y hasta aquí debería ser razonable que la empresa ya pueda lograr un índice de financiamiento mayor a 1. ¿Por qué? Porque si bien no alcanzó la plata propia, por lo menos nos hemos prestado, pero a largo plazo. Y el largo plazo es menos riesgoso que el corto plazo. Entonces puede ser que el vehículo con el que trabajamos, hemos aportado una cuota inicial y el resto nos hemos prestado del banco, pero al banco le hemos dicho, quiero un plan de crédito para un crédito de 5 o 7 años. Entonces, como es largo plazo, tengo tiempo para pagar. No es la situación tan ideal como la anterior, pero el nivel de riesgo ha subido un poco más, pero todavía es tolerable. Lo peor será de que, a pesar de haber aumentado el pasivo no corriente, no lograron sacar el resultado mayor al 100% o mayor a 1. Entonces, ¿qué han tenido que haber hecho? Han tenido que haberse prestado plata de corto plazo. Entonces, han tenido que colocar más pasivo corriente. Llegar a este nivel para que el resultado del indicador dé mayor a 1 o mayor al 100%, no significa que la empresa tiene un alto nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque sus activos fijos, el taxi que estamos hablando, tiene un alto nivel de riesgo porque está hipotecado y está con una hipoteca con cuotas que hay que pagar en el corto plazo, es decir, periodo menor a 1 año. Entonces el nivel de riesgo es alto. Porque si no pago, me quitan el taxi y ya no tengo con qué generar plata, no puedo generar ingresos. ¿Entienden? Entonces, por este lado, es muy interesante calcular este indicador porque nos da en qué magnitud nuestros activos fijos con los cuales trabajamos y generamos platita cada día están con un nivel de riesgo bajo, en consecuencia, con un nivel de riesgo alto. Lo ideal será que solo con el patrimonio neto, solo con los recursos propios, logremos cubrir el total del activo. ¿Ok?
Bien. Un indicador bien interesante que les encanta medir a las entidades financieras es el indicador que mida la capacidad de devolución de préstamos. Por eso muchos bancos piden estados financieros para calcular estos indicadores. ¿Cómo calculamos este indicador que mida qué capacidad tenemos para devolver préstamos? Entonces agarra en el numerador el total de la utilidad neta de gestión, y le aumenta la depreciación. ¿Por qué le aumenta la depreciación? Porque la depreciación no es una salida de plata para la empresa. La empresa no paga cheques por concepto de depreciación. Si bien es un costo, desde el punto de vista financiero, es una fuente de financiamiento. Entonces, dice, la empresa tiene su utilidad neta de gestión, le debemos aumentar la depreciación porque esos recursos se quedan dentro de la empresa y le aumentamos la amortización de los activos no tangibles. Por ejemplo, estamos hablando no de la amortización de préstamos, cuidado se me confunda. Estamos hablando de la amortización de los activos que no son tangibles. Por ejemplo, los sistemas informáticos, el software que llamamos. El software tiene un valor y ese software se va haciendo obsoleto a medida que pasa el tiempo, se lo va utilizando. Entonces, en vez de decir menos depreciación acumulada, le vamos sacando la amortización, ¿no? Porque no es un activo fijo, no es un activo tangible, es intangible. Entonces, a esos tipos de activos no se los deprecia, sino se los amortiza. Lo mismo pasa con los activos de recursos naturales. Si tenemos un pozo de agua, tengo una mina, tengo un pozo petrolero, se va amortizando. Y también le devolvemos la previsión de incobrables. ¿Por qué? Porque si bien nosotros lo estamos descontando una parte de la deuda que tienen mis clientes conmigo, pensando de que no me van a pagar, tampoco significa una salida de dinero. O sea, no voy a pagar a nadie por concepto de previsión de incobrables. Entonces, también se constituye una fuente de financiamiento. Entonces, sumando la utilidad neta, la depreciación, la amortización de los activos intangibles, las previsiones por incobrabilidad, lo divido todos esos recursos entre el total de las deudas que tengo con las entidades financieras. Deudas de corto y de largo plazo. Y lo que me estaría dando como resultado es qué cantidad de recursos tengo para cubrir el total de mis deudas. Entonces, en la medida que este cociente sea lo más alto posible, por ejemplo, si tengo valores mayores a 1, significa que yo genero un flujo de recursos por encima de lo que tengo de deudas en este momento. Entonces, tengo capacidad para endeudarme. Entonces, la empresa de la banca puede prestarle plata. ¿Por qué? Porque si este indicador es mayor a 1, significa que lo de arriba es más grande que lo de abajo en el número, ¿no ve? Entonces significa que yo tengo una buena generación de recursos muy superior a la deuda que tengo hoy. Entonces yo puedo tener deuda nueva que va a venir a aumentarse al numerador. Esta será la deuda nueva, nuevos pasivos, nuevos préstamos que me pueda dar el banco, y volver a medir este ratio de mi capacidad de endeudamiento, ¿no? Entonces, este es un indicador súper importante que las entidades financieras continuamente van midiendo para ver la capacidad que tiene una empresa en el tiempo para poder pagar sus financieras o para poder pagar nuevos préstamos, nuevos desembolsos de dinero que el banco le pueda hacer en favor de la empresa. Ok. Muy bien. Vamos a llegar hasta acá. El miércoles vamos a continuar con el otro grupo de indicadores que tienen que ver con indicadores de eficiencia relacionadas a la
del negocio. Hoy hemos visto indicadores de liquidez, indicadores de rentabilidad, indicadores de endeudamiento. El miércoles arrancamos con indicadores de eficiencia. ¿Ok, chicos? Si terminamos de ver esos indicadores, inmediatamente vamos a agarrar después nuestros datos que tenemos del balance, de los balances, y aplicamos el cálculo de los... Ok, chicos, cuídense, muchachos. Nos vemos la siguiente clase. Una cosita más, chicos. Ya la fecha del primer parcial está fijada. Es el próximo lunes a las 10 de la noche. Entonces, no se hagan citas, no te hagan ningún compromiso. El próximo lunes a las 10 de la noche vamos a dar el primer parcial. Todo lo que estamos avanzando, no se preocupen, no va a entrar. Pero sí ya tenemos que contar con la suficiente oportunidad, la fijación de esa fecha del examen. Entonces, está dada la noticia. Chao, chicos.